donde la defensa de la fe, el dominio de la Tierra Santa y la búsqueda de la verdad se une a otros mitos en el corazón de los hombres más aguerridos. Unas tierras en continuo movimiento reclaman a la corona protección ante el infiel. Don Raimundo, abad de la Orden del Císter, muestra su lealtad a don Sancho, convocando bajo el mando de su gran capitán a más de 20.000 hombres afines a la causa. Ante tal afrenta y reto, los árabes abandonan la villa de Calatrava, sus campos y sus aldeas. Este triunfo supone la creación de esta Santa Orden de Calatrava, que junto a la Orden de los Caballeros de Santiago, encomendados y protegidos por el Santo Apóstol, son principales y representativas en el histórico desarrollo de tierras manchegas. Caminos y paisajes repletos de historia, leyenda y literatura. Ya el infante don Juan Manuel nos habla de las tablas de Daimiel en su obra y nos descubre su pertenencia a la Orden de Calatrava. En estos años de nuestro Señor, tras tanto orgullo y sudor derramado en guerras, invasiones y defensas, impone la fe, su propio criterio y la siempre deseada paz, demanda de nosotros, los caballeros, un trabajo menos cruento a la par que sacrificado. Tanta riqueza y sabiduría adquirida a lo largo de los siglos nos llevan a descubrir otros valores donde los más cercanos a nosotros son lo más importante, y desde nuestra atalaya de privilegio hemos de velar por su buen hacer dedicado a Dios y a los reyes. Las huellas de este trabajo quedan en La Mancha al amparo de la creación de numerosas villas que recuerdan con el paso de los siglos esta vida de caballeros. Se ofrecen a la admiración del curioso todo tipo de palacios, caseríos, nobles viviendas y pósitos que muestran algo más allá de su arquitectura, formando parte del carácter de los pueblos. En el caso de Rubeum, o como se terminará llamando, Villarrubia de los Ojos, será el abundante agua de la zona lo que determine su incierta fundación. Lo que sí está bien claro es que tal entorno, junto a las primeras estribaciones de los montes de Toledo, conforma un exquisito marco junto a la ermita de San Cristóbal, conocido como el Balcón de la Mancha. Desde aquí dicen que se puede contemplar toda la Mancha y en días despejados hasta Despeñaperros. En estos parajes encontramos el Santuario de la Virgen de la Sierra. Es probable que en esta zona se levantase una ermita de los primeros pobladores cristianos, al igual que se han encontrado en las cercanías antiguos enterramientos musulmanes. Volviendo a su casco urbano, resulta grato pasear de forma intemporal contemplando nobles edificios, como la Casa Sánchez Gijón, antiguo edificio de la Encomienda de Calatrava, y la Casa Solariega de Lucio Villegas. Pero si queremos conocer tradiciones, costumbres y aperos, nada mejor que visitar el Museo de San Isidro Labrador. Este antiguo granero alberga un sinfín de elementos cuyo uso se resiste a caer en el olvido, acercando al visitante a los aspectos históricos y etnográficos de estas tierras. En el centro de la villa, como no podía ser de otra forma, tenemos su iglesia principal, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. En su valioso retablo barroco, que sobrevivió a la Guerra Civil, podemos ver la obra pictórica del pintor local Antonio Guijarro, de 1950. Su planta poligonal de una sola nave fue construida en el siglo XVI, tardogótica en su concepción, destaca por su torre de 2 cuerpos. Su portada románica es abocinada, rematada por alfiz sobre ménsulas. Otro edificio religioso digno de admiración es el conocido Convento de las Monjas Clarisas. Dice la historia que doña Genara Soria de Xarrie, para desagraviar a su marido don Antonio, un capitán de infantería de la Primera Guerra Civil que ordenó su demolición, pidió licencia para levantarla de nuevo, cosa que consiguió en petición testamentaria en octubre de 1885. Si salimos del término municipal y recordamos las relaciones topográficas de Felipe II, llegaremos a las conocidas tablas de Daimiel. La historia de este singular paraje comienza a escribirse en el siglo XIII, cuando el infante don Juan Manuel realiza la primera descripción de sus excelencias. Desde 1973 es Parque Nacional e internacionalmente las tablas están declaradas Reserva de la Biosfera,
por salvaguardar la diversidad biológica. Su vegetación destaca por estar enraizada en el fondo y, creciendo verticalmente, forma un paisaje salpicado de carrizo, masiega y enea. En sus orillas se localizan los bosques de taralles, especie típica de la zona. Esta diversidad vegetal contribuye a que sea el lugar idóneo para la invernada, nidificación y estancia anual de numerosas aves como el pato colorado, ánade silbón, ánade real o el pato cuchara. El aguilucho lagunero es la rapaz más significativa del parque. Si queremos conocer más a fondo las particularidades de este santuario español de la naturaleza, nada mejor que acercarnos al Centro de Interpretación del Agua, que junto al Mercado de Abastos son las obras más representativas en Daimiel del ilustre arquitecto Miguel Fisac. Pero si algo destaca y sorprende a los ajenos a esta villa que pasean por sus calles, es sin duda el olivo milenario que se encuentra en su Plaza de España. Ya que nos encontramos en el centro de Daimiel y aprovechamos para recorrer sus calles, observamos sus imponentes casas de labor, algunas de ellas con una interesante ornamentación. En cuanto a la arquitectura religiosa, llama la atención el estilo gótico de la iglesia de Santa María, a la vez que posee un relevante patrimonio interior, donde destacan una talla barroca del Cristo de la Expiración y la tumba del Barón de Eoles. En el interior de otra iglesia, la de San Pedro, encontramos varias esculturas de Castillo Lastrucci y un retablo con bellas pinturas del artista local Juan Dopazo. La extraordinaria obra de este pintor, junto con otros artistas daimieleños como Miguel Fisac o el coleccionista Vicente Carranza, pueden verse expuestas en el Museo Comarcal de Daimiel. Del siglo XVII son la Iglesia de la Paz y de las Mínimas. Y situada a 12 kilómetros del pueblo, nos encontramos con el Santuario de la Virgen de las Cruces, sobre una antigua ermita. La talla de su titular, de origen controvertido, se identifica con las llamadas Vírgenes Negras del Barroco. Durante el siglo XVII se desarrolla en Daimiel una profunda cultura tradicional relacionada con la hechicería, muchas veces más cerca del herbolario que del demonio, pero que crea la leyenda del pueblo de las brujas. A unos 7 kilómetros del casco urbano se sitúa la Motilla de Azuer, yacimiento arqueológico de la Edad de Bronce que da ejemplo de los asentamientos prehistóricos más antiguos de La Mancha. En 1691 se reconoce la provincia de La Mancha, siendo su capital Ciudad Real, no sin pocos litigios con la vecina ciudad de Almagro. Esto supone en nuestra provincia una consolidación política y social de primer orden. La historia de Ciudad Real se remonta al año 1255, cuando el rey Alfonso X el Sabio concede la Carta Puebla. En principio, se pretendió la repoblación de Alarcos. La fortaleza se asentó sobre un antiguo oppidum que ha proporcionado materiales de la Edad de Hierro y la época romana. En 1195, las huestes cristianas fueron vencidas por los almohades en la batalla de Alarcos, hasta 1212, cuando Alfonso VIII obtiene la victoria de las Navas. Viendo la imposibilidad de este asentamiento por razones de salubridad, se tiene más suerte en el cercano Pozuelo de Don Gil, lugar de su definitivo asentamiento. Según cuentan los preclaros de la ciudad, fue el propio rey quien trazó sobre el suelo el recorrido de la muralla con una distancia que podía recorrerse en un agradable paseo. Se fortificó con 130 torreones y 8 puertas, de las que aún se conserva algún pequeño vestigio. Si nos referimos en cambio a su arquitectura religiosa, encontramos un sólido patrimonio. La iglesia de Santiago, corazón del barrio del Perchel, data del siglo XIII. Su planta de 3 naves ha conocido numerosas reformas que incluyeron en su día bóvedas barrocas y enfoscados, que con la restauración de los años 80 dejaron a la luz un impresionante artesonado mudéjar de techumbre, a la vez que numerosas pinturas murales, entre las que destaca su dragón apocalíptico de 7 cabezas. Con un impresionante aspecto exterior debido a su factura, encontramos la iglesia de San Pedro de finales del siglo XIV.
Su planta de salón, que desemboca en un gran ábside poligonal muy luminoso, alberga un importante patrimonio que se centra en capillas como la de los Coca, la de Jesús Nazareno cancelada por una reja isabelina, o la estatua yacente del Chantré de Coria. Completando el vértice del triángulo imaginario, según los planes de Alfonso X el Sabio, encontramos la Catedral de Santa María del Prado. Fue construida en varias etapas que van desde el siglo XIII al XVII, terminando en 1825 con la reconstrucción de la torre. Una vez en su interior y sobrecogidos por semejante obra, llama la atención el magnífico retablo barroco realizado por Giraldo de Merlo. También nos detenemos en el antiguo casino. Su interior nos sugiere aquel rancio abolengo de la sociedad de principios del siglo pasado. Este estilo ecléctico con derivaciones hacia formas modernistas coincide con el que el arquitecto Sebastián Rebollar le imprimió al Palacio Provincial. En este edificio, perteneciente a la Diputación Provincial, se pueden visitar numerosas obras de destacados artistas como López Villaseñor, Samuel Luna o Ángel Andrade. Según una tendencia modernista tardía, se construyó en esta misma calle la Casa Museo de Elisa Cendrero. No podemos olvidar el Museo de Manuel López Villaseñor, uno de los máximos exponentes de la pintura española de la segunda mitad del siglo XX, además de poder admirar en él exposiciones temporales de otros artistas. Junto a la conocida Ronda y al lado del Parque de Gasset, nos encontramos con el Museo del Quijote, dedicado a la inmortal obra cervantina. Cuenta con exposiciones, biblioteca y con originales montajes multimedia, siempre relacionados con la figura de Don Quijote. Pero si deseamos trasladarnos a una época diferente y sumergirnos en un entorno anclado al pasado más remoto, no podemos olvidar la ciudad de Almagro. Datando sus orígenes del Paleolítico inferior y medio, se convierte en el año 1222 en cabecera de la Orden. Por este motivo, las reuniones generales de la Orden y la sucesiva concesión de fueros convierten a Almagro en una floreciente ciudad con impulso en el comercio internacional. Es precisamente este comercio el que trae a la villa a diversas familias, como los Fúcares, Schedler y Wessel. Pequeñas cortes que junto con las altas jerarquías de la orden construyen y mantienen impresionantes palacios, financiados con las riquezas generadas por las minas de Almadén. A su vez, esto genera el nacimiento de una clase hidalga y de labradores acomodados que tras la desamortización actúa como mecenas para su desarrollo. Sin lugar a dudas, dos imágenes se ven directamente asociadas a esta ciudad. La Plaza Mayor, donde podemos pasear entre portales y típicos encajes de bolillos, y su corral de comedias. Esta plaza se conforma con dos flancos de soportales con columnas de orden toscano que sostienen dos galerías abiertas, en su origen, al paso del público. Con el tiempo se acristalaron, pasando a formar parte de las viviendas anexas. Parte imprescindible de esta plaza era su mesón o posada de las comedias, más conocido como corral de comedias. Aunque no se puede datar con exactitud la fecha de su construcción, sí podemos conocer de primera mano sus funciones de posada y corral de farsas. En su interior se refleja claramente la influencia social de la época. Patio de mosqueteros para la gente llana, gradas para cierta representatividad social, galerías superiores con aposentos para las familias acomodadas, cazuelas solo para mujeres y palco superior para autoridades civiles y eclesiásticas. Junto al tablao, que hacía las veces de escenario, se encuentran unos palcos con celosías donde se situaba la gente principal. Este espacio constituía en su época el único punto de unión de una sociedad marcada por la distancia entre las clases y los estratos de riqueza.
En estas callejuelas de palacios, caballeros y embozados se produce una marcada separación en lo que a tipología de vivienda se refiere, con un barrio noble perfectamente diferenciado. La casa prioral, la de los Rosales, la de los Sedler, los condes de Valparaíso, los condes de Torremejía. Una impronta de abolengo que también se traslada a otros edificios de su propiedad, como el Almacén de los Fúcares. Este sencillo edificio renacentista fue almacén de mercurio y edificio administrativo. Ahora alberga la Universidad Popular. Pero no solo en arquitectura civil se marca esta huella de prosperidad económica. Numerosas órdenes religiosas al amparo de las más pías fortunas se establecen en la villa, dejando un interesante recorrido por iglesias, parroquias y conventos de diversos estilos, barrocas como la iglesia de San Agustín. Alguna transición del gótico al renacimiento, como es la iglesia de la Madre de Dios, o el convento franciscano de Santa Catalina, un edificio en el que el salto en los siglos se hace real, donde la tradición y la decoración se mezclan de forma íntima, convirtiéndolo en uno de los más afamados paradores de la red nacional. Otro edificio de interés es el claustro del convento de los dominicos, impresionante edificio a las afueras del municipio. Estas selectas plazas se ven ocupadas cada año por lo más representativo del panorama escénico nacional e internacional. No en vano, Almagro, gracias a su festival y a su innegable tradición, se ha convertido en una villa conocida como la ciudad del teatro. Prueba de ello es su magnífico Museo del Teatro, situado en el Palacio Maestral de la Orden de Calatrava. Pero si Almagro lo conocemos como la ciudad del teatro, Valdepeñas es sin duda la capital del vino. La historia de esta ciudad ha estado ligada al vino desde tiempos remotos. En el yacimiento del Cerro de las Cabezas se han hallado restos de recipientes del siglo IV a.C., que servían para transportar líquidos, entre ellos vino. No obstante, es en el siglo XIII, cuando la Orden del Císter introduce una nueva variedad de uva tinta de Borgoña que engrandece estos caldos. Esta dedicación a la elaboración de espirituosos lleva a ser considerado valdepeñero a todo aquel del término que posea una casa y una aranza de viña. Como no puede ser de otra forma, esta cultura se encuentra presente y arraigada en el corazón de la comarca. En la ciudad, la plaza de sus principales se preside por la conocida Fuente del Vino. En esta plaza de España tenemos también la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Su inicio de obra, allá por el siglo XII, la sitúa junto a uno de los lienzos de la fortaleza construida por los caballeros de Calatrava y Santiago. En su mayor parte es de estilo gótico de la época de los Reyes Católicos. Llama poderosamente la atención su Puerta del Sol de la segunda mitad del siglo XVI. Una entrada de estilo gótico florido isabelino en piedra caliza y, cómo no, su interior. Diametralmente diferente es la iglesia de los Trinitarios. Su pórtico exterior de 3 arcos da entrada a una planta jesuítica, con capillas laterales cerradas. Especialmente querida es la del Jesús Rescatado, que goza de gran devoción durante todo el año. Paseando por las calles de esta ciudad, nos encontramos con antiguas casonas típicas, muchas de las cuales han sido reconvertidas en museos y fundaciones.
El Museo de Valdepeñas encuentra cobijo en una de las más antiguas, una casona del siglo XVI que contiene numerosos fondos de las excavaciones realizadas en el yacimiento arqueológico del Cerro de las Cabezas y una importante muestra de arte contemporáneo. Uno de los personajes más destacados de la historia de esta villa fue Gregorio Prieto, prolífico exponente poético de la generación del 27. Su museo fundación se considera como el museo privado más importante de Castilla-La Mancha y acoge más de 5.000 originales del autor, además de una buena colección de otros grandes autores. El Museo de los Molinos centra en este elemento su contenido principal, pudiendo ver una importante colección de maquetas de molinos de todo el mundo. A su vez, su planta superior se convierte en viva memoria del devenir de la ciudad, recopilando gran variedad de objetos relacionados con su historia. Pero si bueno es descansar con el espíritu pleno, si llenamos también el cuerpo, mejor que mejor. Cualquiera de las tascas y mesones de este pueblo puede contribuir a este equilibrio, dándonos un aloje de tinto con una suculenta tapa. Se puede decir que el agrado anima la curiosidad, y aquí, en Valdepeñas, el Museo del Vino no deja cabo sin atar en este tema. Este innovador edificio, dedicado exclusivamente a la cultura del vino, nos ofrece un completo recorrido por la técnica y la historia de este mundo, desde el injerto al transporte, desde el deseo a la crianza de la más noble de las bebidas. Pero si nobleza obliga, y nuestra labor solo comienza con la confirmación de las villas, es de caballero amar su tierra y dejar una impronta que solo pare con la sombra, y que a cada nuevo siglo recuerde el poder de los hombres y su dedicación a Dios. Sentemos en esta tierra el fruto de nuestros esfuerzos y el nombre del peregrino. Es Jamila ganada por Alfonso VIII a los almohades. Aparecía en 1245 como aldea poblada por los caballeros de Santiago. En 1421 se le otorga Carta Puebla, y en honor a don Enrique y sus hermanos toma el nombre de Infantes. Partiendo de su plaza mayor rectangular y cerrada de edificios renacentistas, no podemos menos que admirar el templo parroquial de San Andrés. Se asoma aquí su impresionante fachada de estilo clasicista y en cuyo arco se destaca su titular y el escudo de los Austrias. Su interior posee todos los elementos que imponen la sobriedad y la quietud del que vela por su alma, incluido su púlpito de estilo plateresco. Su capilla de los Caballeros de Santiago, y que data de 1593, se ofrece impresionante, al igual que la de los Bustos, el más antiguo y primer enterramiento de Quevedo. En 1955 se descubrió una cripta de gran interés datada en 1668. Cerca de aquí, y dedicada a labores más mundanas, su casa de contratación dio lugar y almacén a las expediciones de grano, encurtidos y riquezas que, venidas de Indias, formaban parte del mercadeo de la época. Sin lugar a dudas, en pocas ciudades de nuestra geografía se encuentran tan plagadas de rincones, símbolos y escudos dedicados a nobles proezas. Esto no solo se observa en edificios de servicio, hospitales y capillas, sino más en palacios de nobles familias como esta casa, conocida como del Arco. Todos estos edificios reflejan el apogeo económico de una época de estrecha relación entre la moral del caballero, la cultura y la religión, tan determinante en estos siglos.
También en esta villa encontramos la presencia de la Santa Inquisición, baluarte moral de las almas y muchas veces también de los cuerpos. La enseñanza, en pleno apogeo de los clásicos, se centraba en su casa de estudios. Aquí impartieron sus clases los destacados Bartolomé Jiménez Patón y Pedro Simón Abril. Aquí la retórica, la gramática y la poética giró por mentes ilustres, la más conocida sin duda, la de Francisco de Quevedo. La Orden de Santiago se convirtió en dominante en estas calles. Basta una simple mirada para encontrarnos la cruz espada en nobles dinteles, así como numerosas conchas en recuerdo del apóstol. Este antiguo hospital, el de Santiago, se construyó en 1631. Su estilo barroco con pervivencias renacentistas se identifica plenamente con la orden, al igual que su capilla anexa, la Capilla del Remedio. Pero no solo caballeros de carne y hueso recorrieron estas nobles calles empedradas. La ficción más hidalga de nuestra literatura recorre en su capítulo 18 la descripción de esta casa, la Casa del Caballero del Verde Gabán. Como edificio noble y religioso de imponente aspecto, no podemos pasar sin detenernos ante el convento de Santo Domingo. Fue fundado en 1526 y actualmente ha sido convertido en la hospedería El Buscón de Quevedo. Aquí se conserva con esmero la celda de uno de los personajes más ilustres de las letras españolas. El autor de El Buscón terminó sus días en esta celda. Seguro que una de las plumas más prolíficas de nuestra lengua encontró en calles y gentes de esta tierra la más pura influencia en su alma de caballero. El orgullo que cada pueblo tiene por su historia siempre tiene fiel reflejo en las tradiciones y saberes que con el paso de los siglos forman parte de su acervo cultural. Muchos objetos usados antaño en el devenir diario llegan a nuestros días bajo el denominante de artesanía. En esta tierra tan relacionada con las labores agrícolas se conserva buen uso de los productos naturales, muebles de madera, una hábil manipulación del esparto y la henea que da lugar a una original cestería. La piel y cuero que en años formarían no solo parte de la vestimenta, sino un gran aliado en aperos de labranza y elementos del hogar. La artesanía del metal llega a nuestros días a través de la eterna forja. Numerosos elementos de usos de lo más diverso vencen a siglos de historia y nos recuerdan no solo una técnica. Nos llevan a una época en la que el trabajo más duro era, y nunca mejor dicho, el pan de cada día. Pero un pueblo sabio y trabajador sabe cuidarse, y la herencia más arraigada en la vida diaria parte sin duda de sus fogones. En esta zona de la Mancha encontramos platos diferenciados en uso y gusto. Los platos de pastor como migas, gachas, pisto o gazpachos con elementos básicos y más bien humildes. La presencia árabe en la zona determinó también las raíces de la gastronomía, llegando a nuestros días, aparte del conocido tiznao, gran variedad de salazones y encurtidos. Saciado el cuerpo y alegrada el alma, comienza para nosotros, caballeros, el ocaso. Finaliza este continuo viaje y me retiro orgulloso y sabedor de que estas tierras, repletas de historia, esperan otras botas dispuestas a caminar por los mismos senderos de acogedora belleza, abriendo para otros sus misterios y marcando para sí nuevas hazañas.